oportunidad a la licenciada Yesquel Pedrosa Quintero, que va a hacer la disertación del tema que estamos exponiendo. La licenciada Yesquel es abogada litigante con vasta experiencia profesional, cuyas áreas de ejercicio profesional se concentran en el derecho penal, derecho familiar y laboral. Fue la persona responsable de velar por el cumplimiento de normas laborales dentro del programa de ampliación del Canal de Panamá, mediante el tercer juego de esclusas, donde además fungió como enlace con la autoridad del Canal de Panamá durante todo el desarrollo del proyecto. La licenciada Yesquel es egresada del Colegio La Salle y de la Universidad Católica Santa María la Antigua, donde obtuvo el título de licenciada en Derecho, Ciencias Políticas, con el grado honorífico de Cum Laude. La licenciada Pedrosa Quintero cuenta además con una licenciatura de Administración de Empresas, Gerencia de Ventas y varias capacitaciones a nivel nacional e internacional, donde se destaca su participación como delegada técnica por parte de la República de Panamá ante la Organización Internacional de Trabajo y la Organización de Estados Americanos. Cuenta con más de 30 años de experiencia litigante en la República de Panamá. Es miembro del Colegio Nacional de Abogados y del Movimiento de Abogados Gremialistas. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a la licenciada Yesquel Pedrosa. Bienvenida, licenciada. Buenas tardes a todos y agradecida por la invitación que me realizan en la tarde de hoy para hacer una especie de conversatorio bastante informal, para que nos sentamos cómodos conversando sobre un tema de relevancia, un tema de importancia, como lo es el tema de la legítima defensa dentro de la esfera legal o los aspectos legales de la legítima defensa. Yo quiero iniciar lanzando una pregunta. Se preguntarán, ¿qué pasa si yo me defiendo y agredo a una persona causándole un daño total o parcial a su cuerpo o incluso llegando a afectar su vida? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? ¿Soy responsable? ¿No soy responsable? ¿Hasta qué punto entiende la justicia o entiende nuestro sistema judicial que yo me estoy defendiendo? Es la pregunta que deberían hacerse todas las personas que en algún momento de su vida deciden defenderse ante una posible agresión o lo que consideran que es una agresión. ¿Y por qué estamos conversando sobre eso en la tarde de hoy? Estamos conversando sobre eso porque definitivamente el hecho de aprender una disciplina, el hecho de saber, conocer, desenvolverse dentro del mundo de las artes marciales implica tanto derechos como responsabilidades. Y todo esto dentro del marco legal. Entonces empezamos a conversar un poquito sobre por qué hablamos que esto tiene un marco legal. Yo quiero referirme al artículo 32 del Código Penal panameño, que establece las causales de justificación al momento en que una persona puede enfrentar un proceso penal o no, en virtud de la legítima defensa, o porque se ha visto envuelto en una situación donde ha tenido que emplear la fuerza, ha tenido que defenderse frente a lo que considera una posible agresión. El artículo 32 del Código Penal señala claramente que hay eximente de responsabilidad. Pero primero entramos a ver los casos. Va una joven por la calle, va caminando, un hombre la ataca, está pasando a alguien que conoce de estas disciplinas que se maneja dentro del mundo de las artes marciales, que se maneja dentro de la defensa personal, y todas estas disciplinas importantes que permiten a una persona desarrollar una habilidad extra o una habilidad especial al momento de verse en situaciones que puede considerar que sean de peligro. Bien. Va la persona caminando y observa que esta joven es agredida. ¿Qué es lo primero que haría esa persona? ¿Qué es lo primero que debería hacer? ¿Qué es lo que le indicaría a su instinto que debe hacer? Entrar en auxilio. Entrar en el auxilio de esa persona. Y le causa una herida. No necesariamente con resultado fatal, no necesariamente con un resultado de muerte. ¿Puede o no esa persona enfrentar cargos judiciales? La respuesta es sí. ¿Por qué?
porque definitivamente hay que separar el hecho de la justificación de dar un golpe, de la justificación de causar un daño porque me estoy defendiendo, de la lesión per se. Nuestro código judicial, nuestro código penal, nuestro código procesal penal no establece una separación en otros conceptos. No la establece. Es un debate eminentemente jurídico. Por eso la importancia, por eso el hecho de respetar mucho las disciplinas, de respetar los procedimientos, de poder dosificar el uso de la fuerza, de poder dosificar las destrezas que una persona aprende cuando decide iniciar el mundo de la capacitación, del crecimiento personal dentro de las artes marciales. Y ese es el tema que vamos a desarrollar hoy de la manera más simple, de la manera más sencilla. Me gustaría, de repente, maestro, que pudiéramos hacerlo como una especie de conversatorio para que sea un poco más jovial, para que sea un poco más sencillo y para que podamos ver todas esas distintas situaciones y esas interrogantes que pueden tener los participantes en la tarde de hoy. Perfecto, claro que sí. Entonces, continuamos. Bien. Decía que el artículo 32 del Código Penal establece claramente que hay causales de justificación. De igual manera, nuestro propio código nos define en qué momento una persona puede considerarse o se puede argumentar en su defensa que no está cometiendo un delito. Entonces, no está cometiendo un delito la persona que actúe en legítima defensa de sí mismo, de sus derechos o de los derechos de un tercero o de los bienes de un tercero. Pero asimismo el código señala de manera muy clara que deben darse 3 condiciones. Y presten atención. La primera condición es que exista una agresión que sea considerada injusta, que sea inminente. ¿Qué significa eso? Significa que no se pueda detener, que no se puede evitar, que es una situación que la persona se está enfrentando a ella y tiene que reaccionar. Y que producto de esa situación, la persona o el agraviado pueda resultar afectado por eso. Entonces, el primer hecho importante, debe existir un intento de agresión que deba ser demostrable, que pueda ser corroborable como injusto y que además de ser injusto o no justificado, que sea inminente, es decir, no se puede evitar. La segunda causa es que haya una utilización de un medio racional para impedir o repeler la agresión. ¿Qué es un medio racional? Es un medio que se pueda dosificar, de un medio o una forma de defensa que yo pueda utilizarla con sentido común para impedir esa agresión. Esa es la segunda causa. Y la tercera causal que debe concurrir es que haya ausencia de provocación suficiente por parte de la persona que se está defendiendo. Es decir, esa persona que entra en el auxilio no provocó, no buscó, no creó las condiciones para que se diera tal agresión. ¿Hasta ahí estamos claros? Son 3 causales que son de carácter estrictamente jurídico, que son de carácter legal, que deben ser comprobables al momento que una persona pueda o no ser procesada por un hecho relacionado con defensa personal o con la defensa de los bienes o de la vida de un tercero. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Continúa indicándonos la norma que se entiende que actúa en legítima defensa quien razonablemente impida, repela o repele a esa persona que sin autorización está intentando agredir la vida de otra persona, ya sea porque ha ingresado a su residencia, ya sea porque ha ingresado a su auto, ya sea porque ha ingresado a su zona de seguridad, a su círculo más íntimo. Bien. Entonces, la misma norma nos señala y nos habla de que debe haber un estado de necesidad. Debe haber un estado de absoluta necesidad por parte de la persona que se encuentra en una situación de peligro. Y que esa persona, tratando de evitar un mal para sí mismo o para un tercero, entonces lesiona el bien jurídico de otro. Y el bien jurídico de otro no es nada más ni nada menos que su vida o que su cuerpo.
Si no concurre ninguna de esas tres circunstancias que ya yo he explicado anteriormente, no se puede alegar que se está actuando en legítima defensa. Entonces, la persona que va a ser procesada o que pueda ser llevada ante las autoridades por la mala administración, por la mala dosificación de las disciplinas que conoce o que practica, tendría que hacerle frente a un proceso penal. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta hasta el momento? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Si alguien tiene preguntas, puede o la deja en la sección de chat o si quiere hacerla directamente con el icono de reacción, yo con mucho gusto procedo a activar el micrófono para que pueda hacer la consulta. Así que si hay preguntas, nada más, ya saben, el icono de reacción y le habilitamos el audio. Ok, entonces continuamos. Bien. ¿Por qué estamos conversando sobre esto? Nosotros estamos conversando sobre esto porque definitivamente las personas que tienen una preparación personal muy por encima o definitivamente más desarrollada que otras en el ejercicio de las artes marciales tienen una responsabilidad civil frente a sus actuaciones. Tienen una responsabilidad civil que incluso si no es tomada en cuenta y no es administrada con responsabilidad, le puede conllevar consecuencias de tipo penal. ¿Y por qué? Porque el hecho de causarle el daño a una persona de manera total o parcial, es decir, lesiones de carácter permanente, de carácter personal o lesiones irreversibles con resultado de muerte, tienen implícito la responsabilidad penal que conlleva incluso ser procesado penalmente por este tipo de conductas. Y por eso es que en la tarde de hoy estamos conversando sobre el alcance legal del ejercicio de la defensa. No se puede considerar como igual a una persona que practica el boxeo, a una persona que practica las artes marciales, que ve una persona que se conduce o que tiene simplemente una preparación física normal, como aquel que va a un gimnasio, que alza pesas, que ejercita su cuerpo constantemente. No es lo mismo. Al momento de ver las actuaciones de los particulares frente a las autoridades, todos estos aspectos son tomados en cuenta. Si hay o no una preparación, tanto física como intelectual, si hay una preparación de tipo instrumental. Todos estos elementos son tomados en cuenta y por eso se habla tanto de la responsabilidad de las personas que practican artes marciales o cualquier otra disciplina en sus actuaciones. No significa que una persona puede ir por la calle y porque considera que fue agredido puede golpear a otra o porque considera que su vida se encuentra en riesgo, puede agredir a otra sin que esto le lleve ningún tipo de responsabilidad. Muy por el contrario, es cuando más responsables son porque deben ser muy consecuentes con sus actuaciones. Y no porque lo diga yo, no porque sea un discernimiento muy personal, no, es porque la misma norma, nuestros códigos lo establecen y lo estipulan de manera muy puntual. No cabe interpretación. Cuando nosotros vamos a ver la parte legal, cuando vamos a ver el fondo del proceso, entonces somos los profesionales del derecho los que tenemos que buscar la manera de justificar, tenemos que buscar la manera de entender el por qué esa persona actuó de tal forma. Y obviamente como todo proceso tiene un 50% de salir bien librado y un 50% de salir responsable. Entonces hoy estamos conversando sobre estos aspectos para que ustedes puedan comprender que definitivamente el ejercicio de las disciplinas de arte marcial o de defensa personal son un paquete completo. No solamente es el desarrollo de la habilidad física, sino también el desarrollo del discernimiento, el intelecto, el pensar antes de actuar y poder identificar cuándo realmente se encuentra usted ante una situación de riesgo y cuándo definitivamente no lo está. No queda a discreción de la persona. Tiene que ser un conjunto de cosas, tiene que ser algo muy integral. Y evidentemente la preparación, el conocer, el saber cómo nuestro cuerpo se puede convertir en un arma en potencia, nos va a eximir en algún momento de poder tener consecuencias de carácter legal y tener que enfrentar o no un proceso penal. ¿Hasta ahí estamos claros? Hay una... Tengo una pregunta. Perdón, sí. No, iba a leer una pregunta que nos dejó en la sección de chat el señor Ernesto Pun.
ahí consulta si puede repetir la norma legal que incluye los 3 requerimientos que mencionó sobre defensa personal. Es el artículo 32 del Código Penal vigente en la República de Panamá. Ese artículo habla específicamente de las causales de justificación y es cuando estamos viendo el tema de la legítima defensa. Gracias, licenciada. Chian iba a Licenciada, consultar. sí, licenciada, tengo una pregunta en base a previas conversaciones que tenía. Aplicando, por ejemplo, dos ejemplos, pero brevemente, para más o menos identificar la situación. Por ejemplo, que una persona viniese a agredirme con un arma blanca y en su momento, pues yo logro tener dominio o control de la situación y, por ejemplo, le puedo fracturar un brazo, algo ligero. En este caso, creo que tenía contemplado de que en el caso este, yo tendría que ser o cubrir lo que son los gastos de, ¿cómo le diría? Gastos médicos que pueda generar esta lesión. ¿Es correcto? Es correcto, pero tenemos que hacer una diferencia. Sí. Una cosa es la responsabilidad de tipo penal y otra cosa es la responsabilidad de tipo civil. ¿Qué es lo que le preocupa primero a una persona? ¿Voy a terminar detenido? ¿Me van a procesar penalmente porque alguien vino, me agredió y yo me defendí? Por eso fui muy clara al inicio en explicar las 3 circunstancias que deben concurrir para que se configure la eximente de responsabilidad. El eximente de responsabilidad es: yo actué porque pusiste en peligro mi vida. Yo actué porque yo sentí que mi vida estaba en riesgo. Y eso no me va a acarrear a mí una responsabilidad de tipo penal. Y otra muy distinta es: yo tengo que responder civilmente por el alcance de mis actuaciones. Son 2 planos completamente diferentes. Ok, la segunda pregunta. Otro temita importante, no hemos hablado de cuándo las lesiones personales exceden los 30 días de incapacidad que establece la norma y cuándo son lesiones de carácter con consecuencias penales y lesiones que no tienen connotaciones penales, sino que son lesiones de carácter regular o lesiones menores. Pero vamos ahí un poquito más adelante. Sí. La siguiente comparación, porque iban a ser tópicos, ¿no? El segundo, esto es verídico. Hay un maestro en la ciudad de Colón que se llama Cecilio Blangron, y él fue agredido hace un par de, creo que fue el año pasado, por 3 individuos, 2 de los cuales tenían cuchillo y uno tenía pistola. Él logró desarmar y desarticular a los 2 de cuchillo, pero el de pistola lo hirió y él estuvo en el hospital, estuvo bastante malo, pero gracias a Dios se recuperó. En este caso, serían los agresores responsables de la incapacidad del que se defiende. Definitivamente sí, siempre y cuando se logre probar. ¿Sí, sí se me escucha? Sí, sí. Okay. Siempre y cuando se logre probar que se dieron las 3 circunstancias que motivaron la defensa de él y que se logre acreditar que en el acto de violencia o mientras él se estaba defendiendo, estas personas fueron las responsables de propinarle ese ataque y causarle el daño. Todo eso se ve dentro del marco de la investigación penal. El hecho de que yo me defienda, el hecho de que yo proteja mi vida, que es el bien superior, es el bien número 1 que tiene toda persona, no significa que al momento de llegar a la esfera legal yo no tenga que acreditar circunstancias. Porque evidentemente todo hecho de violencia donde se ve involucrado un arma blanca, un arma de fuego o cualquier objeto contundente capaz de causar un daño o una lesión en el cuerpo de otra persona va a meritar una investigación. Entonces, en el momento de nosotros ver el cuerpo de la investigación, ver las evidencias, ver los elementos que hay, ahí nosotros vamos a determinar: oye, espérate un momento, lo que pasa es que él se estaba defendiendo. Y además, en medio de la defensa, los agresores que lo agredieron de forma inminente, que lo pusieron en una situación de peligro, le causaron un daño. Le causaron un daño. Entonces, esa persona, no solamente por el hecho de haber provocado la agresión, sino también por haber causado un daño en la vida de esa persona, tiene que afrontar las responsabilidades y las consecuencias. Por supuesto que sí. Gracias, licenciada.
¿Alguna otra pregunta? El concepto que usted introduce al hacer esa pregunta es el que nosotros conocemos en el campo del derecho como el concepto de la injusticia de la agresión. Si una persona va tranquila por la calle, va caminando y vienen 3 personas y lo agreden, ¿había necesidad? No había necesidad. El daño era inminente, sí era inminente. Venían hacia mí y yo no lo pude evitar, no lo pude detener, no pude huir. ¿Tenía justificación esa agresión? No la tenía. Entonces, al ser completamente injusta e inminente y poner en peligro la vida de una persona y yo tener que reaccionar para evitarlo, ahí es donde vemos el concepto de legítima defensa. Que no es lo mismo que si una persona va caminando y alguien lo mira mal y me miró mal, no me gustó, yo lo voy a agredir por eso. No es lo mismo. No es lo mismo, porque ya entra la sensación de que la mirada me estaba provocando o podía poner en riesgo mi vida. Es un aspecto completamente de tipo psicológico. Por acá estamos hablando ya de hechos concretos, de daños inminentes, incluso hasta de objetos o armas de por medio. Nos está comentando el senpai Luis Andrés Morales que quiere hacer una consulta. Senpai, si está listo, voy a habilitarle el micrófono para que pueda hacer la consulta. Ahí se lo estoy activando de un momento. Adelante, senpai. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero preguntar un caso. Fue un caso que a mí me pasó en Bucaramanga. Si viene una persona, 2 muchachos, pongámosle, vienen y me vienen a amenazar con cuchillo y hay personas al frente viendo lo que me está pasando, yo me defiendo, yo me puedo quitarme encima de esa persona y si hay una causa de lesión, puedo yo quedar como el malo, como una agresión, sí, porque es que a mí me pasó eso, que en Bucaramanga a mí me cogieron una persona a cuchillo, 2 jóvenes, y venía con unos amigos, los hermanos y unos primos. A uno lo cogió uno y los amenazaba y los dejó al lado, y a mí me tocó con el otro y yo como pude, me lo pude quitar de encima. No, gracias a Dios no me tocó defenderme ni agredir, pero si pasa eso, si yo me defiendo por causa que me venga a agredir, yo quedo como la víctima. Ok, usted no puede quedar como el responsable del hecho porque usted no provocó la agresión. Y Bien. eso era lo que yo explicaba al inicio, de poder hacer una diferencia entre en qué momento yo estoy siendo realmente atacado y mi vida está en riesgo y en qué momento a mí me parece y atiende a mi discrecionalidad que estoy en una situación de peligro. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta aclaración antes de responderle su pregunta? Porque muchas veces hay personas que no saben el nivel de responsabilidad que conlleva el aprender y ejercitarse dentro del mundo de las artes marciales o dentro de las disciplinas del boxeo. Por ejemplo, son personas que normalmente desarrollan una habilidad especial. Y nótese que he sido muy enfática en ese concepto durante toda mi intervención. Habilidad especial. No tiene la preparación física ni el conocimiento del común de las personas que no entran en este mundo. Por ejemplo, yo no tengo esa preparación, pero si yo siento que mi vida está en riesgo, yo voy a reaccionar para proteger mi vida. Pero no voy a reaccionar de la misma manera como reaccionaría, por ejemplo, ustedes que están dentro del mundo de las artes marciales, del mundo de la defensa personal, que no es solamente la preparación física, está también el crecimiento personal, está la doctrina, está el conocer la historia, el saber cómo se administra un golpe, el saber dónde yo debo o no debo golpear, con qué intensidad yo debo golpear. ¿Sí? Entonces, esa preparación que no se toma ni en una semana, ni se toma en 2 meses, ni se toma en un año, sino que son grados, son muchos procesos
son tiempo para poder llegar a los diferentes niveles donde se llega. Asimismo, el cuerpo crece y la habilidad física también se desarrolla. Entonces, al momento de nosotros ver dentro de la óptica legal quién es el individuo que está en medio de un proceso penal, quién es la persona que se le está señalando como un posible agresor, o quién es la persona que está señalada como víctima y que se siente agraviado y que se está defendiendo, son muchos de los aspectos que las autoridades ven. Por supuesto que los ven. Por ejemplo, no es lo mismo un abogado que cometa una infracción o que cometa un delito a una persona que no tenga preparación en el mundo del derecho que cometa una infracción. Aunque si bien es cierto, el desconocimiento de la ley no es excusa, siempre se toma en cuenta el saber si esa persona sabe o no sabe qué es lo que está haciendo y cómo está procediendo. Lo mismo pasa con ustedes. Pasa exactamente lo mismo. Bueno, es que vino, le pegó un golpe en el cuello y la persona quedó con una incapacidad de 30 días. Ah, caramba, más de 30 días. Lesiones personales, hay que abrir una investigación penal. ¿Y quién se la pegó? No, se la pegó Juan Pérez. ¿Y qué hace Juan Pérez? Ah, no, Juan Pérez es albañil. Y no es lo mismo que Carlos González. ¿Y qué hace Carlos González? Ah, no, él es cinturón tal. Ah, caramba, es que él sí conoce del mundo de las artes marciales. Así definitivamente su preparación no es la misma. Entonces, por eso yo estoy siendo tan enfática en comprender, en explicarles a ustedes que no son los mismos escenarios, no son las mismas circunstancias y definitivamente no son los mismos argumentos. La argumentación de tipo legal la hace el profesional del derecho, pero el hecho como tal, cómo se desarrolla y cómo reacciona el individuo escapa del ejercicio de la defensa penal. Y ya le corresponde a ustedes dosificar cómo van a reaccionar o no ante una situación que es de peligro. No es lo mismo una situación que usted considere de peligro a una situación que sea inminentemente de peligro. Entonces, volviendo a la pregunta que usted me hace, de si usted es o no responsable frente a un hecho como el que nos acaba de relatar, yo debo iniciar explicándole que como usted no provocó, como el daño que usted iba a sufrir era inminente, como incluso había armas de por medio y además estaba en peligro su vida, yo dentro de su defensa argumentaría que usted se estaba defendiendo. Pero si no concurren las tres causales que acabo de explicar, definitivamente puede que su defensa no tenga un resultado exitoso y usted puede enfrentar un proceso penal con resultado de culpabilidad. Gracias, licenciada. El sensei Guillermo Moreira, vi que levantó la mano. Sensei Guillermo, le voy a habilitar el audio. Bueno, de hecho ya puede intervenir. Adelante, sensei. Y buenas tardes, excelente el tema y gracias, licenciada, por estarnos ilustrando. Solo como para de pronto corroborarse, creo que se dice, con lo que usted está diciendo de la dosificación. Las artes marciales, especialmente el karate y la mayoría de las artes marciales, nosotros nos entrenan y entrenamos para una acción fuerte. Nosotros entrenamos para una acción fuerte, nosotros entrenamos para acciones suaves. Por eso que hay muchos doyokun o lemas de cada dojo y los maestros que no peleen, que no hagan esto, solamente es para defender su vida, etcétera. Pero queda el entrenamiento en la persona de ese tipo. El que practica artes marciales de verdad, que le han enseñado de verdad, va a reaccionar fuerte. No va a tener, no, porque no practicamos ese tipo de control, de dosificación, no se practica. Tenemos que tomar en cuenta esto que usted está diciendo, licenciada, y ver cómo vamos adaptándonos y enseñar esas situaciones. De que a veces no hace falta, porque uno se da cuenta la ventaja que uno tiene y poder dominar una situación sin hacerle un daño a la persona, solamente con controlar a la persona. Lo podemos controlar, lo podemos reducir. Le podemos reducir a la persona sin hacerle el daño, un daño físico. Y le hablaba de eso porque, bueno, yo tengo 48 años de practicar karate y tengo 22 años de practicar tai chi. Y el tai chi es una disciplina que sí enseñan
a base de la sensibilidad. Si tú me empujas, como yo cedo suavemente, si tú, dependiendo del nivel, inclusive es que la situación tiene que ser, en estas artes marciales internas como el tai chi, el punto es que si verbalmente, si es una agresión, como venga, uno la puede dominar, porque la práctica es una práctica suave, que tú dominas el ataque fuerte y usas el mismo ataque fuerte ese para dominar a la persona. Eso como un ejemplo quería decirlo, pero sí tenemos que nosotros, los maestros de karate, cuando enseñamos karate, tenemos que ir pensando en dosificar eso y situaciones que se dan. Un arte más suave que suave aparentemente, porque así mismo como nos enseñan suave, como el tai chi, así mismo te enseñan a responder fuerte dependiendo del tipo de agresión. Sí, muchas gracias y la felicito. Seguimos Gracias. aprendiendo. Ahí entra un poco un concepto muy importante que más que todo se ve en la parte legal, pero es importante que ustedes lo conozcan y se llama la proporcionalidad. La proporcionalidad que debe haber entre me voy a defender y la agresión de la cual me voy a defender. Pongo un ejemplo sencillo. Yo no voy a utilizar una ametralladora para defenderme de un ataque que me están tirando con piedras. ¿Sí? No es proporcional. Y a la hora de ver el marco legal de la forma en que yo me defendí, yo puedo tener un problema por eso, porque yo estoy utilizando exceso de fuerza, yo estoy utilizando exceso de medios. Y voy a ir un poquito hacia atrás cuando hablaba de el uso racional para impedir que yo sea agredido. El uso racional. Y la racionalidad, o por lo menos demostrar si yo utilicé o no la fuerza necesaria para impedir el ataque, es lo que se ve en medio de un proceso legal. Entonces, yo tengo o no que ser dosificado en mi manera de conducirme. La respuesta es sí. Si yo veo que mi vida está en riesgo, ¿qué debo hacer? Tienes que impedir que tu vida esté en riesgo. ¿Y cómo lo impido? ¿Tengo el entrenamiento para eso? Sí, lo tengo. Ok. Entonces yo voy a inmovilizarlo y busco el auxilio de las autoridades en la medida que sea posible. O yo voy a inmovilizarlo y voy a hacerlo de tal manera que yo pueda salir del área. Y en cambio, si es un ataque contra un tercero, ¿yo qué debo hacer? Yo voy a intervenir para impedir que la vida de esa persona se ponga en riesgo. No significa que yo debo causarle un daño o una lesión irreversible al agresor, porque entonces ahí hay una línea muy delgada entre mi responsabilidad y mi no responsabilidad. Mi responsabilidad con consecuencias penales, sí, voy a ser llevado ante la justicia y me voy a tener que defender. Y mi no responsabilidad es, ¿voy a ser llevado ante la justicia? Sí, pero voy a tener argumentos de peso para poder demostrarle a las autoridades que yo actué defendiendo mi vida o defendiendo la vida de un tercero. El concepto de la proporcionalidad es algo que van a aprender desde el momento en que ustedes son entrenados en esta disciplina. Y deben ser conscientes que a medida que van evolucionando, asimismo su conocimiento debe ser lo suficientemente cierto para poder discernir cuándo ese ataque es necesario que yo intervenga y que yo utilice fuerza extrema, que no es lo mismo que la fuerza suficiente. Entonces, esa diferencia es algo que ustedes van a ir conociendo a medida que van ascendiendo, a medida que van creciendo, y de igual manera, cuando ustedes puedan ver qué tipo de escenarios pueden ustedes hacerle frente o no utilizando la fuerza, entendiéndose que siendo la fuerza y el golpe la última de las medidas y la inmovilización la primera. Gracias, licenciada. Me acaba de notificar el Sensei Díaz que desea intervenir. Luego del Sensei, entonces le habilito también el micrófono al Senpai Gustavo Reyes, que también nos está chateando que desea hacer un comentario. Sensei Díaz, le voy a habilitar el micrófono. Adelante, puede intervenir, Sensei. Un momentito, no se escucha, un segundo.
Listo, Sensei. Adelante. ¿Me pueden escuchar? Sí, Sensei, se le escucha. Bien. Muchas gracias. Esto, primeramente, le agradezco que ha sido muy didáctica en su exposición. He aclarado algunos conceptos de antemano antes de que hiciera la pregunta, pero ante estas situaciones de violencia extrema que estamos viviendo en la sociedad actual, cosas horrendas que no se veían antes en Panamá, eso crea una especie de psicosis colectiva donde todo el mundo le tiene miedo a todo el mundo, para ponerlo en un plan exagerado, ¿no? Y causa preocupación, por ejemplo, algunos casos que se han visto donde el agredido lo condenan a pagarle una indemnización de $3,000 al agresor. Una cuestión, alguien que está en su casa, llega un malhechor, lo agrede, y el que está en su casa saca un machete y le da su machetazo, y él se convierte en agresor. Hay otro caso que también es un poquito, digamos que extremo o fuera de lo común. Una señora que va con una niña caminando y su cartera voluminosa, llega otro tipo, le entra a golpe para arrebatarle la cartera. Como una forma de defensa, la señora le agarra los genitales y aprieta y aprieta y aprieta. Al tipo lo tuvieron que llevar al hospital desmayado. Entonces, ¿qué ocurre? Que la señora que estaba siendo asaltada y se defiende, la querían meter, le querían poner una sanción penal porque ella era la agresora. Entonces, hay incongruencias que llaman a preocupación, porque en algunos casos vemos que hay criterios caprichosos, muy subjetivos, donde se pone en duda la aplicación de una justicia realmente justa. No sé si estoy entrando en la materia, sin embargo, digo, hay mucho de parte y parte, ¿no? Porque se tiene que enfatizar también el autocontrol, el autodominio, tratar de evitar problemas. Yo mismo personalmente me he visto en situaciones en que me he puesto una mascarilla de Pendex para que no ocurra más nada. Pero esas no son todas las situaciones y uno no sabe tampoco en qué momento está uno de buenas o de malas. Entonces, esas áreas muy grises, como se definen, dentro de los aspectos jurídicos, lo que trae es más desorden y confusión. Entonces, no sé, ante lo que estoy diciendo, ¿qué opina usted? ¿Qué recomendaciones hace? O, en fin, ¿cómo enfrentar una realidad que estamos viviendo y que no se puede tampoco señalar a quien se está defendiendo de una agresión, de un asaltante, como que queda convertido en el otro lado de la tortilla? No eres el agredido, no eres el abusado, eres agresor. Eso no me parece muy justo, ¿no? Por favor, su criterio, que necesito también despejar un poco de dudas aquí. Ok. Fíjese que eso que usted menciona es el pan nuestro de cada día de nosotros los abogados cuando nos toca defender a personas que han sido víctimas de agresiones. Normalmente nunca el agresor dice yo agredí. Normalmente el agresor nunca dice yo agredí. Jamás lo dice. Nos toca a nosotros que hacemos el papel de defensa demostrar
que él agredió. Y para eso siempre se hace un expertise, que es el encargado del Ministerio Público de desarrollar las investigaciones y de acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se dan las cosas. Y a nosotros los abogados darle al Ministerio Público todos los elementos de convicción para que ellos puedan concluir que efectivamente nuestro representado fue el agredido. Y que si actuó o no, a veces con un poquito de fuerza o con exceso, lo hizo en virtud de que se estaba defendiendo. Porque es que el reaccionar es un acto humano, es instintivo. Lo que nosotros estamos conversando el día de hoy es qué tan fuerte reacciono y mi reacción qué consecuencias me puede traer. Ahí entramos a lo que sería el escenario de un proceso penal. Es un proceso donde yo no puedo garantizarle a una persona no te van a procesar, porque yo no sé si de repente ese agresor está, además de violento, es cínico, y va a las autoridades y le dice, es que esa persona me agredió y tengo aquí una incapacidad de 30 días, o tengo un daño en mi aparato reproductor porque me apretó tan fuerte los genitales que ya no funciona, pues, quedó con un daño irreversible. Entonces, ese tipo de situaciones que usted plantea, sí es cierto, se han visto exacerbadas en los últimos días. Pongo un ejemplo muy sencillo, el alto índice de casos de violencia doméstica que estamos enfrentando, donde normalmente el agresor es el que se queja y dice que la víctima es quien lo agrede. Entonces tenemos el Ministerio Público lleno de denuncias de agresores que dicen ser víctimas de sus agredidos. ¿Cómo lo podemos controlar? ¿Cómo lo podemos dominar? ¿Cómo lo podemos de repente justificar? No la hay, no lo hay. Hay un componente de tipo social, hay componente de tipo psicológico, hay situaciones de tipo personal, está el entorno. Hay tantas cosas que están pasando precisamente ahora en tiempos de crisis sanitaria, en tiempos de pandemia, que causa mucha confusión en el escenario que estamos viendo. Y que a la hora de verlo en la vía judicial, a veces uno se sorprende y dice, oye, pero es del código. Tras que le pega, la condenan. Tras que la golpearon, sale condenado. Eso va mucho con el ejercicio de la defensa y que tan bien uno representa a la persona en ese escenario. No tenemos control sobre eso. Lo que yo sí le puedo decir con respecto a su comentario es que yo soy de la opinión muy personal que cuando alguien sufre un acto de violencia por parte de otra persona, tiene que prepararse para una batalla judicial a fin de defenderse. Y el derecho de defensa es un derecho que tenemos todos. Si yo veo o siento que alguien está atentando contra mi vida o contra la vida de un tercero que además está dentro de mi entorno familiar, yo lo voy a defender. Y yo voy a utilizar la mejor estrategia de defensa para poder lograr salir avanti de eso. Muchas veces las personas que son procesadas y que son víctimas salen como responsables porque no han tenido una adecuada representación judicial. No porque no estén las pruebas, no porque no estén los hechos, no porque no hayan elementos para demostrar que efectivamente es víctima, sino por un mal ejercicio de defensa. Y por eso es la importancia del conversatorio del día de hoy. Para que ustedes comprendan y para que ustedes sepan que cuando uno va a enfrentar un proceso penal, uno tiene que ser consciente de que ese proceso puede o no tener un resultado a nuestro favor. Y que a la hora en que uno tiene que actuar con suma responsabilidad. Y sabiendo que nuestras actuaciones tienen consecuencias de carácter legal. La vida como tal es un contrato social donde nosotros tenemos derechos y también tenemos obligaciones. Nosotros somos animales sociales dentro de una sociedad que tiene un conjunto de reglas que nosotros tenemos que cumplir. Si en algún momento alguna persona decide quebrantar o decide infringir alguna de esas reglas, pues debe tener la justificación suficiente para que dentro del marco legal no salga con una condena o no salga con una sanción. ¿Lo podemos detener? No lo podemos detener. Lo que sí nosotros podemos hacer es poder crear todas las condiciones y todas las justificaciones para que nuestras actuaciones no nos traigan consecuencias adversas. Miren, en tiempos de pandemia, no solamente los casos de violencia doméstica, también se han exacerbado, pero de una manera impresionante, los hurtos, los robos, las personas que se meten al domicilio de otra a robar. En el caso de las personas
que tienen que defenderse dentro de su casa porque vino un ladrón y se metió con un arma de fuego, con un arma blanca a intentar robarles, tienen un escenario completamente diferente a aquel que se ve envuelto en una situación violenta en la calle. Y es que cuando uno está en su casa, cuando uno está dentro de la propiedad privada, el derecho de defensa es el primero, tiene una excepcionalidad. ¿Por qué? Porque tú estás entrando a mi entorno, tú estás entrando a mi casa, donde yo estoy con mi familia, donde yo estoy con mis hijos, donde yo estoy con mi esposa, donde yo estoy solo con mis bienes personales y tú estás rompiendo mi círculo de seguridad. ¿Cómo lo voy a probar? Yo lo voy a probar. Yo voy a hacer una reconstrucción, yo voy a verificar que mi puerta estaba rota, yo voy a verificar que la alarma se activó, yo puedo reconstruir la escena y demostrar que tú entraste a mi morada. Entonces, ¿yo reaccioné defendiéndome? Sí, yo reaccioné defendiéndome. Se llama legítima defensa excepcional. Y es solo y únicamente cuando yo estoy dentro de mi casa. Pero si yo voy por la calle en una situación normal, rodeada de otras personas, y el hecho es completamente diferente, concurren otras circunstancias que si no se configuran las tres causales que expliqué al inicio, entonces probablemente yo no tengo un resultado favorable de tener que enfrentar un proceso penal. Es que hay situaciones que son precisamente difíciles de definir porque son condiciones que no se ciñen a una regla dada, ¿no? Y hace la tarea del juez un poco más difícil cuando no está parcializado, perdone la expresión, ¿no? En el caso de los encuentros en la calle, entonces lo que va a prevalecer es que ni se gana ni se pierde, sino que se sobrevive. Si no matas, no te matan y sobrevives. Esto es una situación triste en una sociedad llamada civilizada, ¿no? En las artes marciales se nos enseñan muchos conceptos de ética, de respeto, de autocontrol, de consideraciones a los demás, de apoyo humano, cosas por el estilo, dentro de una disciplina que es drástica, pero que forma carácter. Pero cuando se pone a prueba en circunstancias alto difíciles, todos esos conceptos crea también una crisis moral en la persona, porque hey, puede ser que yo tenga una 45 en el cinto y salga por ahí presumiendo y amenazando, y alguien que se sienta amenazado, aunque el otro no haya sacado la pistola, lo agrede y lo mata. Así, trasladando esa analogía al que domina un arte marcial, oye, ese sabe karate y es un tipo temible, pero no estás haciendo nada, tú estás caminando como cualquier hijo de vecina, pero ya te han señalado como si tú tuvieras una 45 en el cinto. Pero técnicamente así es. Y viene... Sí lo es, porque mi preparación física no es igual a la del común de las personas. No tengo la misma preparación física ni el mismo conocimiento cognitivo de cómo saber administrar un golpe y con qué intensidad administrarlo. Entonces, cuando una persona prepara su cuerpo, su fuerza se convierte en un alma en potencia. Y eso es lo que yo quiero rescatar del conversatorio del día de hoy. No es que no me pueda defender, porque si yo me defiendo, voy a terminar preso. Ese no es el mensaje. El mensaje es que yo tengo que dosificar mi uso de la fuerza y yo tengo que dosificar la forma en que yo administro un golpe, porque si yo me excedo, yo que practico las artes marciales, yo me excedo y yo le causo un resultado fatal, ya sea de pérdida de un miembro, ya sea de daño de un órgano
o consecuencia fatal con resultado muerte, yo voy a tener una responsabilidad penal que me puede llevar a la cárcel y donde no voy a poder alegar necesariamente que yo me estoy defendiendo de forma legítima porque mi vida estaba en riesgo. Si se logra probar que de haber administrado mi fuerza de otra manera, yo hubiese podido evitar que esa persona, a pesar de que me agredió, no perdiera su vida. Voy a hacer una analogía. Cuando usted está con sus defensas inmunológicas en su más alto nivel, cualquier enfermedad que llegue no le va a afectar o le afectará en un mínimo de expresión, vamos a decir. Pero no todo el tiempo un artista marcial está en su mejor nivel inmunológico. Con esto quiero decir que yo puedo ser campeón mundial de karate, pero en un momento dado yo estoy en una situación vulnerable y ocurre una confrontación. Entonces, ¿cómo medir eso? ¿Cómo poder hacerle justicia al otro que está en el piso y que llega a ser atacado? Mira, que hay situaciones y hay situaciones, ¿verdad? Así es. Pero fíjese que la reacción, a pesar de que tiene una connotación instintiva, también obedece a la voluntariedad. Nosotros los seres humanos tenemos pleno ejercicio de nuestra voluntad y tenemos pleno ejercicio de nuestros actos. Todos, sin distinción de ninguna naturaleza. Yo decido si yo quiero golpear. Yo decido si yo quiero gritar. Yo decido si yo quiero o no administrar un golpe. Yo decido si yo quiero herir o no a una persona. Aunque yo esté reaccionando, yo estoy tomando decisión de. Muy por el contrario, si yo me estoy enfrentando a una enfermedad, yo no tengo control del momento en que esa enfermedad va a entrar a mi cuerpo. No tengo control. Yo tengo la responsabilidad sí de preparar mi sistema inmune para que si entra me golpee lo menos posible. Pero yo no puedo controlar eso. Entonces, el debate jurídico se centra sobre eso. ¿Pudiste haberlo controlado? ¿Pudiste haber reaccionado de otra forma? Que hay otras atenuantes. Sí, yo estuve de repente en un trastorno mental transitorio. Yo estuve sometido a mucha presión. De repente yo tuve mucho miedo y tenía que ver cómo reaccionaba porque sentí que mi vida estaba en peligro. Ese es un debate jurídico y probatorio. Totalmente probatorio. Eso es como le conversaba a los organizadores de este maravilloso evento hace unos días atrás. Eso es debate de abogado. Eso es debate de abogado. Pero yo me pregunto, ¿puede una persona dosificar la manera en que reacciona teniendo la preparación física, teniendo la preparación personal al momento del ejercicio de las artes marciales o no? ¿Puede tenerla? Sí. Es una disciplina lo suficientemente estricta y lo suficientemente completa. Admirable además porque toca los aspectos más íntimos de la vida de una persona y lo enseña a proteger su vida. Y le enseña incluso que puede tener la capacidad de proteger la vida de otro. Entonces, ¿se ve igual? ¿Jurídicamente es posible verlo igual al común de los mortales? Es imposible verlo igual, porque no reacciona igual, no se conduce igual, no tiene el mismo conocimiento. Y hacia allá es donde yo quiero llegar con el hecho de que deben comprender que no tienen una patente de curso para poder reaccionar como quieran. No la tienen. Así como no la tenemos las otras personas que no tenemos esa preparación. Nadie la tiene. Pero ustedes en particular tienen un plus, tienen un valor, tienen un activo importante, que saben cómo poder defenderse de manera integral ante ciertos tipos de amenazas, cómo poder controlarlas, cómo poder neutralizarlas, sin excederse. Porque si se exceden, tendrán que responder igual que responden las demás personas, y que el argumento de la legítima defensa es
eso es un argumento, es una eximente de responsabilidad que no va a ser necesariamente comprada por un juez. Porque tienen que demostrarse y tienen que acreditarse diferentes circunstancias que ya la norma señala y que les explicaba al inicio de esta intervención. Entonces, yo sí quiero rescatar eso porque estamos viviendo tiempos muy difíciles donde nuestra vida está en riesgo, donde la desesperación de las personas, como bien señala el maestro, los lleva a reaccionar, porque definitivamente la calle está difícil, porque los amigos de lo ajeno están tratando de sobrevivir a base de lo que no les corresponde y valiéndose de lo que sea. Entonces estamos más expuestos. Pero a pesar de eso, nosotros seguimos viviendo en un estado de derecho, seguimos viviendo en un país donde hay un código penal vigente, donde hay un código procesal penal vigente, donde hay un sistema penal diferente. Ahora estamos en el sistema penal acusatorio, ya no estamos en el sistema inquisitivo, donde yo primero te declaro culpable y después te investigo. Era lo que pasaba antes, eres responsable y yo te voy a investigar. Ahora aquí hay más garantías. Hay garantías tanto para el procesado como para la víctima. También hay garantías para todas las demás personas que puedan tener un interés en un proceso penal. Nuestro sistema de justicia cambió ya hace unos años y es bastante complicado, pero no significa que estamos exentos de no enfrentar un proceso. Entonces, este conversatorio lo que busca es evitar que el no conocer que existen situaciones de tipo legal que nos puedan afectar, nos pueda llevar o no a tener que vernos inmersos en un proceso penal sin necesidad, a pesar de no haber sido nosotros los que provocamos el hecho. Muy interesante planteamiento. Es la verdad. Quisiera decirles otra cosa, pero realmente es lo que hay, es lo que veo todos los días. Gracias, licenciada. Igualmente había levantado la mano el senpai Gustavo Reyes. Senpai Gustavo, ¿me confirma si desea intervenir para habilitarle el micrófono, por favor? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, le escucha, senpai. Adelante. Muchas gracias por la oportunidad. Solo para reforzar el comentario de lo que es el uso limitado de la fuerza. Aún dentro de las instituciones policiales, yo soy hijo de un jubilado de la Policía Nacional, aún dentro de las instituciones policiales se remarca mucho lo que es el uso limitado de la fuerza. Tuve la oportunidad también de trabajar con serias empresas en lo que es servicios de escolta personal, en donde se nos dictaron seminarios continuos sobre este tema y fueron muy contribuyentes a lo que hoy día se toca en este tema.